no se informa de todo lo demás, sino que solamente se destaca lo que tiene que ver con las opresiones, que evidentemente siendo mujeres y viviendo en sociedades patriarcales como la nuestra, pues lógicamente las mujeres no es que se diga que estamos en una situación como para tirar fuertes, ¿no? Ayer, antes de ayer, creo que era, apareció una chica maniatada aquí en Irún, hoy han asesinado a otra mujer, bueno, según los medios mueren. Ellos sí son asesinados por sus mujeres, pero las mujeres morimos, ¿no? A manos de nuestras parejas. Es el año 2010. Ha variado un poco los datos con respecto a cómo está aquí, pero bueno, más o menos para hacernos una idea, son básicamente así, ¿no? Vemos, bueno, los círculos más grandes quieren decir que es la mayor representación, donde más porcentaje existen de personas musulmanas, y cuanto más pequeño quiere decir que existe menos. Entonces, claro, con este mapa ya un poco rompemos con esta idea que tenemos de relacionar constantemente el Islam con el mundo árabe, porque como se puede ver está más ubicado en la zona asiática del sudeste asiático, ¿no? De hecho, Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo, está concentrado prácticamente ahí el porcentaje más importante. 200 millones de musulmanes concentrados en un país. El siguiente país en proporción de personas musulmanas es un país de minoría, es decir, la población musulmana es una minoría, estamos hablando de India con 175 millones de personas. Luego existen otros países que normalmente suelen ser calificados como países islámicos o países de mayoría musulmana, pero resulta que la población musulmana es una minoría, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Qatar, donde la población autóctona no llega al 20% y el resto de la población es extranjera. Es súper curioso, que yo al menos lo desconocía, y era que la constitución del escudo de Guipúzcoa, el primer escudo que se crea, hay un rey moro que está dentro del escudo. Moro me refiero a musulmán, que es como en aquel momento se refiere, bueno, yo diría también a las personas musulmanas, ¿no? De los varones, una lectura totalmente binaria, y ver un poco cuál es esa diferencia, ¿no? Y es curioso cómo al final llegado a la conclusión de que el 98% de las noticias en las que una mujer musulmana es protagonista está centrada en la vestimenta. Entonces, claro, las mujeres al final son destacadas por su cuerpo o a través de su cuerpo en lo que es la indumentaria, y no precisamente para destacarlo como algo positivo, sino que es como la manera de visibilizar un conflicto o que se pretende generar un conflicto a través de la vestimenta. Claro, si ya empiezas a tirar un poco más de hemeroteca, empiezas a ver cómo, curiosamente, las noticias que tienen que ver con las mujeres musulmanas y con nuestra indumentaria son en momentos previos a elecciones locales, autonómicas, nacionales o en otros países, ¿no? Esta es una realidad que se produce en principio, vamos, como dato, en el artículo creo que es 80 del Código Penal de Dubái, no se persigue el lesbianismo. Entonces, a no ser que alguna de ellas dos tenga pene, que es posible, no se sabe, a teoría, ¿no? A no ser, como digo, que alguna de estas dos mujeres tenga pene y haya habido penetración, difícilmente puede haber una persecución. Y además, teniendo en cuenta que según la legislación de Dubái y de Emiratos en general, no existe la condena a muerte por relaciones homosexuales consentidas. No. O sea, la condena máxima son 12 años y por sodomía. Es decir, que tiene que haber penetración. Si no hay pene, no hay penetración. Por lo tanto, las mujeres no pueden ser perseguidas por ello. Lo vamos a ver ahora. Bien, lo que es curioso es cómo, cuando estamos hablando de la denuncia, que hay que denunciar evidentemente, ¿no?, este tipo de persecución en las relaciones homosexuales o lesbo-homosexuales, ¿no? En el mundo existen 75 países que tienen legislaciones que persiguen, ¿no?, las relaciones consentidas, y es curioso que la minoría de estos 75 países corresponden al llamado mundo islámico. La mayoría están fuera, ¿no?, para que se defienda todo esto. Entonces, claro, cuando nos dicen, vístete como las de aquí, entonces, claro, yo me pregunto, bueno, ¿cómo es vestirse una mujer de aquí? O sea, ¿a qué se están refiriendo? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, a ver si no se me chafa. Podríamos vestirnos como Sor Lucía, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre como una de las opciones. La otra opción podría ser Esperanza Aguirre, por ejemplo, que son distintas formas de vestir, o sea, como viste una mujer de aquí, pues una forma de vestir, ¿no? O incluso podemos ser más guays
Y vestirnos como Doña Leticia, deslumbrante como una princesa de Oriente. Pero si eres musulmana ya eres una mala mierda, ¿eh? Esto que lo sepáis, ¿vale? Que no te lean como musulmana porque ya las cago. Si no, eres deslumbrante como una princesa de Oriente.